Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. Regresamos aquí en Cuéntanos y esta vez conversando con mi amigo Fernando Acosta y estamos hablando acerca de la bohemia. ¿Qué es la bohemia? Ya abordamos el tema de dónde surge este término y hemos dado algunos ejemplos de lo que es la bohemia. Bueno, pero también la bohemia mencionábamos que es pues todo un estilo de vida, es una cuestión espontánea, es algo, digamos, libre, ¿no? Sí, de hecho es una forma de organizarte, porque aquí viene una cuestión bien importante, y a esto viene un pequeño preámbulo. Fíjate que mi hermano Gilberto, él es 2 años menor que yo, desarrolló hace ya, no sé, unos 10, 12 años una teoría de los sentidos. Y alguna vez me la platicó, y en alguna ocasión nos pusimos a desarrollarla, a actualizarla, eso habrá sido hace unos 6 años, más o menos, entre 6 y 8 años. Y descubrimos algunas cosas bien interesantes. Bueno, o sea, partiendo de su punto de vista, que me parece muy funcional, es de que no solo tenemos los sentidos, bueno, tenemos nuestros sentidos, pero hay dos fases, digamos, el funcionamiento de los sentidos. Uno es el órgano con el que percibes. Pueden ser los ojos, pueden ser los oídos, puede ser el gusto, puede ser el tacto, todo lo que tenemos, el olfato. Pero también hay un sentido con el que lo procesas, ¿no? Ahí es donde somos diferentes, ahí es donde hay grandes diferencias. Ya se había manejado por otras escuelas psicológicas otro tipo de clasificación también, ¿no? Están los sensoriales, los táctiles, ¿cómo se llama? Tienen nombres los kinestésicos, tienen algunos nombres que llaman rebuscados. Pero que sí, a mi hermana me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, la gente tiene la visión del mundo, la sensación, la concepción del mundo que tiene la gente, las diferentes personas, dependen de qué sentidos usen. Por ejemplo, quienes usamos la vista, vamos a llamarlos visuales, tenemos una percepción del mundo muy especial. La vista básicamente es un sentido que alcanza grandes distancias, relativamente, ¿no? Sí. Se puedes ver, no sé, a 100 metros, 200 metros, ya depende todo de esa visual, pero tienes una panorámica, lo que significa panorama en griego, o sea que ves todo, la visión completa. Quienes usan el olfato están más puestos acá. El olfato, pueden ser extraordinarios olfatistas, incluso catadores, pero están muy acá. Los que usan el tacto, pues más o menos son desatientos, ¿no? Ya sea directamente así con las palmas, o bien a través de otras partes del cuerpo. Todo el cuerpo, toda la piel es ese sentido del tacto, ¿no? El gusto, lo mismo. Y lo interesante es cuando se combinan las dos, porque entonces te da una clasificación bien interesante de cómo funciona la gente y por qué las simpatías y antipatías naturales, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, a raíz de esa teoría que planteó mi hermano, una vez me pongo a ver, digo, bueno, ¿con qué personas me llevo mejor, así naturalmente, así, digamos estadísticamente, que la mayoría me lleva bien? Y descubrí una cosa bien interesante. En cuanto a hombres, o sea, con otros hombres me llevo bien con los artistas, por razones muy obvias, y también con los ingenieros, con los matemáticos, con gente que hace ese tipo de razonamiento. Y con las mujeres me llevo de maravilla con las psicólogas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo lenguaje. O sea, los artistas tenemos un lenguaje muy particular que depende de nuestro uso de los sentidos, que son la vista y procesamos con el oído, curiosamente. Sí, tú puedes estar viendo, pero, por ejemplo, si tú estás viendo y estás calculando la profundidad, estás usando el oído, hasta se siente como estás acá, así como que se forma un aura, ¿no? Estás calculando distancias, proporciones, todo, ahí está. O sea, estamos percibiendo con la vista y procesando con el oído. Somos, como sería, visoauditivos. Sí, hacer por ejemplo, digamos como un sonar, ¿no? Ajá. Exactamente, y calcular distancias y a la vez localizar lugares. Sí. Localizar lugares, no solamente en un plano de 2 dimensiones visual, sino tridimensional. Sí, sí. Y efectivamente, por ahí también alguna vez me aventé un librito que te recomiendan en la escuela de música, el de Aaron Copland, el de cómo escuchar la música. Ajá, lo conozco. Bueno, lo he oído, es muy famoso, aunque nunca lo he leído. Pero bueno, sí, pues sí, decía ahí, una cuestión es oír y otra escuchar. La diferencia está en que oyes y no distingues, pero escuchas. Claro. Y lo disfrutas. Sí. Y planteaba una pregunta ya. Usted, amigo lector, si no le gusta el jazz es por alguna razón. Y yo sé cuál es la razón. Si no le gusta es porque no lo entiende. Pero en el momento en que usted lo entienda, va a ser su música favorita. ¿Cómo? Escuchando.
vaya, Sí. desmenuzándolo para poderlo entender y disfrutarlo finalmente. Sí, El placer sensual, sí, también el plano expresivo también. Y si eres músico, pues el plano puramente musical, ¿no? Donde dices, pues están en do mayor, aquí pasa por una modulación a fa, y etcétera, etcétera, sí, todo etcétera. el tejido musical. Claro, y vaya, pues eso también es un privilegio, pues, de los seres humanos, ¿no? Fíjate que eso te está refiriendo a un concepto. O sea, esta plática se amplía porque estamos haciendo alusión a todo nuestro universo. Claro. Eso se llama educación estética. Recuerdo que en la primaria y hasta un poquito en la secundaria se entendía por educación estética poner decoritos a la mamá, a la patria, a la bandera, aquel que se ocurre. No, educación estética es educación de la aistesis o estesis, de la sensibilidad, que va de todos los sentidos, ¿no? Es la sensibilidad de todos los sentidos, Claro. ¿no? Tanto solos como combinados. Y eso es algo que aquí falta y por eso es que a mucha gente no tiene esa predisposición, digamos, al arte. Hace un rato que platicaban de la belleza, por ejemplo, porque no hay educación estética. Exacto. Se ha descuidado simplemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya los que queremos hacer una carrera que tenga que ver con la estética, pues es un esfuerzo adicional, ¿no? Que lo que en Claro. otros países, otros pueblos se da con mucha naturalidad. Claro, sí, sobre todo vaya en México, donde hay muchas faltantes en muchos aspectos. Y también recordando algo de, conforme iniciaste la plática, esto de la bohemia, volviendo a tomar el tema, surge ahí con los húngaros. Uh-huh. Yo recuerdo aquí en Puebla hace muchos años que llegaban los grupos de húngaros, Sí, ¿recuerdas? ¿cómo no? Y que te daban cine, Sí. y vaya, unas costumbres extrañas, porque algún día me tocó ver una boda donde literalmente Sí, se cortan, se mezclan la sangre. y Sí. mezclan la sangre Sí. en una boda entre húngaros, y vaya, quienes trabajan ahí se dice que son las mujeres, más bien son las de las relaciones sociales, Ajá. porque los hombres están dentro trabajando haciendo fraguacasos vía hacer casos de cobre, Ajá. y vaya, y todo el mundo juzgaba a aquellos que, pues la mujer era la que trabajaba y el hombre estaba de flojo, donde la cuestión era al revés, pero pues más bien son las costumbres. Ahora ya se ve muy poco eso de los húngaros, ¿no? Pero todavía por ahí hay ciertos grupos que ya no utilizan su vestimenta normal, pero sí, algunos dicen, te leo la mano. Sí, todavía. Todavía creo que aquí hubo, deja ver, todavía en los 90, no, terminaron con, bueno, así como lo digamos, con su apariencia tradicional, terminando los 80 terminó su apariencia. Porque antes sí me acuerdo que llegaban las tribus, porque estaban organizados por tribus, llegaban los tribus y se asentaban en terrenos baldíos que había, sobre todo en la periferia de la ciudad, ¿no? Sí, era muy, muy común. Sí, común. y sobre todo, y traían diversión, y sí, incluso traían teatro guiñol. Pues el circo, como lo conocemos, exactamente. ellos fueron los ¿cómo se llama? Los diseñadores, los que lo fueron construyendo a través de claro, los siglos, ¿no? sí. Y bueno, todas estas circunstancias son lo que determinan lo que es la bohemia. Y hablando también un poquito de la música en cuestiones de la bohemia, pues hay algo muy famoso y quisiera entenderlo, por qué le puso ese nombre o a qué se refiere. Me estoy recordando a Freddie Mercury. La Rapsodia Bohemia, ¿verdad? Ahí sí había que analizar. ¿Qué entendí? Bueno, tendríamos que irnos a Inglaterra esos años 60, ¿no? Sí. O sea, que era tener una conexión gitana, yo creo que sí, ¿no? Claro. Recordemos que Inglaterra en esos años, bueno, desde la época victoriana, o sea, de todo el 1830 y tantos que subió la reina Victoria hasta finales del 1890 y tantos que murió, dejó esa herencia no solo en Inglaterra, sino en la India y en China, ¿no? Los volvió puritanos, pueblos que habían sido muy libres milenios, ¿no? Sí, pero sí. Y ahora siguen siendo puritanos mientras Inglaterra siguió su paso. Pero sí, en Inglaterra hubo una gran ruptura con todo ese tipo de convenciones sociales, ¿no? Recordás ahí la famosa revolución de la minifalda de Mary Quant, ¿no? Claro. La diseñadora que creó la minifalda, ¿no? Y el escándalo que se armó. Yo me acuerdo que me divertía porque sí tuve noticias de eso, ¿no? Y acá todavía, antes de que viniera el sexenio de la censura, que fue de Díaz Ordaz en adelante,
nos llegaban noticias, sobre todo de Inglaterra, había series inglesas, había muchas cosas y películas, ni se diga. Claro. Y se enteraba uno de todo lo que estaba sucediendo, estaba revolucionándose la vida cotidiana, y fue en Inglaterra. Entonces supongo que de ahí viene eso, pero también recordemos que Freddie Mercury siempre se sintió, o sea, independientemente de su orientación sexual, de su ambiente, él siempre se automarginó. Siempre fue como asocial, ¿no? O antisocial, así como que mantenía a los demás a raya, ¿no? Sí. Entonces posiblemente él hiciera una alusión a eso, a ser una especie de paria, ¿no? O sea, salirse de la sociedad con lo que significa eso, ¿no? Me da la impresión por el mismo carácter de su temperamento. Sí, y recordemos que, vaya, Rapsodia Bohemia, pues es una gran obra. Vaya, sí, como no, sí, musicalmente. Técnicamente y musicalmente es algo nunca visto hasta antes de haberla hecho. Es algo, vaya, que lo han analizado, no sé, la han tratado de desmenuzar, pero pues finalmente, ¿de dónde le salió la inspiración a este hombre para poderla realizar? Pues es una incógnita, ¿no? Y sobre todo, no únicamente la cuestión musical de cómo la hizo, sino lo que quiso expresar. ¿Recordás que rapsodia es un término muy antiguo, viene de los griegos, que eran cantos? De hecho, claro, un rapsoda era alguien que cantaba generalmente era épico, ¿no? Las hazañas de los ejércitos, ya han sido reales o míticos, pero cantaba. Luego, rapsodia ya en el romanticismo, ahí tienes, por ejemplo, a Franz Liszt, bueno, se llamaba Liszt Ferenc. Ves que en húngaro primero es el apellido y luego el nombre. Exacto. Liszt Ferenc, o en alemán Franz Liszt, ¿no? Ya lo ponen como nosotros lo usamos. Él hizo rapsodias húngaras, que eran cantos, básicamente eran dos cantos, uno lento y uno acelerado, muy gitano. O sea, son húngaros porque era de Hungría, pero se refiere a los gitanos húngaros, porque hay gitanos suceden en Rumania, que por cierto, claro, lo están persiguiendo en Rumania, de ser la tierra de los gitanos, ahora ya los tratan de marginar. Como lo que sucede, por ejemplo, más bien como lo que sucedió con los tibetanos, ¿no? También. Ajá. Vamos a hacer un segundo corte y regresamos aquí en Cuéntanos por la señal de Saber Sin Fin, y regresamos para ver más sobre estos intrincados temas de la bohemia y todo lo que hay alrededor de eso. Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin.com.